Segundo bloque de Medical Televisión. Saludo al doctor Facundo Tomás. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. por venir. Muy bien. Para terminar de cerrar el tema anterior, vamos a recordar que existe y está funcionando la línea 102 de ayuda al niño. Allí también me parece un ámbito propicio para denunciar casos de bullying y seguramente recibirán un asesoramiento o una asistencia acorde a cada problemática. Ahora sí, entramos de lleno en el tema Parkinson, doctor. Y hay un montón de personas en el mundo que padecen esta enfermedad y lo hemos invitado para que nos ayude a entender un poquito, ¿no? Perfecto. ¿Le parece que presentemos un informe? ¿Seguro? Presentamos ¿Seguro? un Sí, sí, sí. informe relacionado a este tema y desarrollamos con el doctor. Unas 100.000 personas viven en Argentina con Parkinson, una enfermedad que afecta los movimientos, coordinación, tono muscular y el equilibrio, para la que si bien todavía no hay cura, existen tratamientos cada vez mejores que permiten que quien la padece pueda tener una buena calidad de vida. La enfermedad de Parkinson es una afección del sistema nervioso central causada por la pérdida de células productoras de dopamina en el cerebro. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Entre los factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson se pueden tener en cuenta la edad, ya que normalmente se manifiesta alrededor de los 60 años en adelante, la predisposición genética, el sexo de la persona, ya que los hombres son más propensos a desarrollar esta enfermedad que las mujeres, y la exposición a toxinas como herbicidas o pesticidas. El diagnóstico de esta patología se hace a través del interrogatorio clínico y neurológico, ya que no hay estudios que certifiquen la enfermedad, como biomarcadores o de imágenes, pero sí hay estudios que apoyan y otros que nos alejan del diagnóstico. En la actualidad existen distintos tratamientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos, aunque no se encontró todavía una cura y la forma de prevenirla. No obstante, la consulta precoz ante la aparición de los primeros síntomas siempre puede ayudar a mejorar la calidad de vida a partir de un tratamiento adecuado. Doctor Tomás, y a partir de esta información, ¿cuáles son los primeros síntomas que un paciente que va a padecer Parkinson puede presentar? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Nora, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Interesante la pregunta porque está bueno que la gente, para educación, digamos, y sepa cuándo consultar. Lo que se sabe hoy es que la enfermedad de Parkinson empieza entre 15 y 20 años previo a que aparezcan los síntomas motores. Hoy, por ejemplo, se sabe que trastornos del olfato y del sueño son de los primeros síntomas que suelen acompañar al Parkinson. Y después sí, ya empiezan los síntomas más comunes, más clásicos que todos conocemos. Por ejemplo, la lentitud en los movimientos, la rigidez, el temblor, que es uno de los más conocidos, que esos son los clásicos, ¿sí? Ahora, doctor, haces referencia a este trastorno en el olfato en tiempos en que hemos pasado todos por ese problema, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, venimos de una pandemia que este virus que lo primero que afectaba era el tema del olfato. Por supuesto, estamos hablando de un síntoma muy inespecífico. Es muy difícil y no vamos a hacer diagnóstico por un trastorno del olfato de una enfermedad de Parkinson, pero se sabe que una de las primeras cosas que aparece en un paciente que por ahí no cursó ninguna virosis, ninguna enfermedad de esta, y empieza con perder olfato, empieza con trastornos del sueño y otros síntomas muy, muy inespecíficos, vuelvo a repetir. Nadie va a hacer diagnóstico con eso, pero sí por ahí es un poco para estar atento y empezar a ver con los años de que no aparezcan algunos de estos otros síntomas más comunes y consultar a tiempo, que es lo primordial. Cuando avanza la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas más severos? Bueno, los más severos y lo más incapacitante es los trastornos motores, la rigidez y la lentitud que va a producir la enfermedad al punto de que
pacientes en etapas muy avanzadas pueden llegar a estar postrados en una silla de ruedas, en una cama, por la falta de movilidad, porque muchas veces llegamos a etapas donde ya la medicación no logra un efecto, o muchas veces por detectar tarde la enfermedad. Entonces, hoy a lo que se apunta es a la como muchas otras enfermedades, a la detección temprana. Por eso aparece esto del Día Mundial del Parkinson, el Día Mundial del ACV, Claro, claro, por y supuesto. todo esto para Que tomemos conciencia tomar de que deberemos conciencia. hacernos controles, a prestar atención en esto que decíamos, ¿no? Esos primeros síntomas que pueden hacer que la enfermedad o el avance de la enfermedad sea totalmente distinta. Totalmente distinto. Ahora, doctor, recién en el informe veíamos que no existe un estudio específico que pueda determinar que padecemos Parkinson. No, no, hoy hay muchos estudios, mucha tecnología nueva, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. El diagnóstico, nosotros nos guiamos por criterios clínicos. El paciente tiene que tener lentitud en los movimientos. Partamos de esa base y a partir de eso le vamos a sumar un temblor, un tipo de temblor, que es un temblor de reposo. Le vamos a sumar rigidez, le vamos a sumar pérdida de reflejo. Y lo que pedimos de estudio básicamente es para descartar enfermedades que se pueden parecer al Parkinson. Ajá. Por ejemplo, Sí. te lo comento rápido, yo puedo tener múltiples lesiones vasculares, que lo voy a ver en una resonancia, y eso darme un cuadro muy parecido al Parkinson, con lentitud, rigidez, que se llaman parkinsonismos, porque son parecidos, pero no es enfermedad de Parkinson. Bien. La enfermedad, diagnóstico clínico. Es verdad, y por ahí algún oyente o algo va a escuchar, que hay estudios hoy, estudios de imágenes, lo que llamamos el PET, que es un estudio por emisión de positrones, que no lo tenemos en nuestro ámbito acá en Salta, pero sí en la Argentina, donde nos van a mostrar ciertas alteraciones metabólicas relacionadas al Parkinson en el cerebro, y ya, digamos, nos orienta, junto con estudios genéticos, nos orienta a un diagnóstico de Parkinson, pero todavía sigue siendo un diagnóstico clínico. Bien. Ahora, ¿cuáles son las medicaciones que ayudan a mejorar el panorama luego de que se diagnostica la enfermedad? Bien, primero que nada lo que hay que saber es que el tratamiento, la medicación es una parte, una pequeña parte del tratamiento. Es muy importante todo lo que es la actividad física, la fisioterapia, y todo lo que sea, siendo un trastorno motor, todo lo que sea actividad física, movilidad y todo, es muy útil. Esto no afecta a la lucidez mental de la persona, ¿o sí? No, hay un porcentaje que sí, digamos, Ajá. tiene un mayor porcentaje que la población general, pero no es que el Parkinson va a conducir a la demencia. Bien. Eso por ahí se presta a confusión, porque muchas veces vemos pacientes con síntomas parkinsonianos y demencia, pero en general se trata de otro tipo de parkinsonismo de los que hablamos, enfermedades parecidas al Parkinson, pero no es en sí enfermedad de Parkinson. Sí es verdad que tiene mayor riesgo que la población general de desarrollar deterioro cognitivo, deterioro de memoria y otras cosas. Volviendo a lo de la medicación y esto, generalmente la droga de elección, porque lo que le falta al paciente con enfermedad de Parkinson es dopamina, es un neurotransmisor, es la levodopa, que se transforma en dopamina en el organismo y termina reemplazando lo que nos falta. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor, como te decía, que lo producen ciertas neuronas de nuestro cerebro, y tienen una función sobre otras neuronas que participan en el movimiento. Al faltar la dopamina, estas neuronas que participan, te lo hago un poco simple porque es muy complejo, pero estas neuronas que participan en el movimiento es como que se frenan y hacen que empiece a aparecer esta lentitud, esta rigidez y toda esta cantidad de síntomas que bueno, están relacionados al Parkinson. Claro. Ahora, doctor, entre uno de los factores de riesgo que escuchamos en el informe hace referencia a la edad, o sea que podría aparecer a edad avanzada. Sin embargo, se registraron casos, dígame si me equivoco, me parece que el actor Michael Fox, muy jovencito, empezó a sufrir de Parkinson. Sí. Nosotros tenemos dos grandes grupos de enfermedad de Parkinson. Este Parkinson esporádico, habitual, que es el de los mayores de 60 años, y los Parkinson juveniles, se llaman así, en eso no te equivocas, es así, donde participa mucho más la parte genética. Hay un gen que se llama de la parquina,
¿sí? Que al tener este tipo de gen produce ciertas alteraciones a nivel de proteínas que van a dañar esas neuronas. Entonces son pacientes que antes de los 40 años suelen empezar con síntomas de Parkinson, con la enfermedad de O Parkinson. sea que si tenemos antecedentes de familiares con Parkinson, ¿deberíamos prestarle el doble de atención a la enfermedad? Deberíamos prestarle atención, sí hay que aclarar, no hay que asustarse, porque por ahí uno, si transmite esto, va a decir, che, yo tengo mi papá, yo también. Claro. No es algo muy común Ajá. el Parkinson familiar, pero sí uno tiene que estar atento. Bien. Pasa con todas las enfermedades neurodegenerativas, no solo el Parkinson, como decíamos, el Alzheimer, todo, de estar un poco más atento. Los porcentajes son bajísimos, son bajos, eso es lo que tiene que quedar claro, porque si no uno genera Claro. toda una angustia y una ansiedad que no deberíamos, pero de que existen, existen. Y si yo tengo más de un familiar directo, llámese hermano, padre, todo, deberíamos prestar cada Más vez más atención atención. todavía. Ahora, doctor, esta medicación que hacía referencia hace un ratito, relacionada con la dopamina y demás, ¿va a ayudar con el control de los temblores o esos movimientos involuntarios? Sí, básicamente actúa en eso, en los temblores, actúa en la rigidez, en la movilidad, en la velocidad del movimiento, que son los tres principales y lo que más limita al paciente. Y bueno, y hay otros síntomas que no responden tanto al tratamiento. La levodopa te decía que es el principal y después hay un arsenal hoy terapéutico por detrás de la levodopa, ¿sí? Siempre sigue siendo hoy la droga de elección, la droga madre, como te decía, la levodopa. Por atrás hoy van surgiendo un montón de medicamentos que ayudan en los síntomas. Ayudan, pero no es una enfermedad que tiene cura. ¿Es No, así? al día de hoy no es una enfermedad que tenga cura. Por supuesto, uno siempre tiene la esperanza en las investigaciones y todo lo que se está generando, pero al día de hoy a nivel mundial no es una enfermedad que tenga curas. Tiene tratamiento sintomático, tratamiento paliativo, tratamiento que nos va a ayudar, pero no se puede prevenir, como decía el informe, y no la podemos curar al Claro. día de hoy. Podríamos mejorar, como usted decía recién, el avance natural de esta enfermedad, incluso interdisciplinariamente. ¿Y qué rol juega lo que es la actividad física, la fisioterapia? Es fundamental. Ujú, Es tan o más importante que la medicación. Por eso es la importancia de detectar temprano al paciente, porque incluso si yo lo detecto temprano, muy probablemente no empiece a medicarlo, pero sí empiece a sumarle actividades que le van a hacer bien, y es como una reserva de movimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades como degenerativas, también como el Alzheimer, decimos que la reserva es estudiar, leer y todo para nuestro cerebro. Bueno, acá es los movimientos. bien. Entonces, sumar todas estas actividades que vos decís es muy Y me importante. imagino que con foniatra el tema del habla, El tema ¿no? del Que se habla, puede mejorar. foniatra, el tema de psicología también, Ujú, porque son enfermedades que hay que aceptarlas para poder empezar a trabajar con los médicos, con los especialistas y todo. Entonces, el psicólogo tiene una participación fundamental, el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, el terapista ocupacional, los médicos, bueno, y todo lo que tenga que ver con movimiento y otros síntomas, ¿no? Porque claro. hay otros síntomas en el Parkinson. ¿Cuál otro, doctor? Y hay síntomas, como decíamos, cognitivos en Ujú. algunos casos, como decíamos, por ejemplo, como hacértelo un poco más simple, síntomas disautonómicos. ¿Qué digo con disautonómicos? Hipotensión arterial, Ajá, bien, hipertensión arterial, baja de frecuencia cardíaca, lo cual puede llevar a perfecto, síncopes, caídas. claro. Se asocian otros síntomas que no son Ajá, motores puramente. perfecto. Doctor, usted conoce la dinámica de este programa. Vamos a dar paso a las preguntas de nuestros Seguro. televidentes que nos hacen llegar sus inquietudes al 11 72 01 0101. Y esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cuántos años de sobrevida tiene un enfermo de Parkinson? Bueno, es muy variable. Eso depende siempre de cada organismo, depende de el tiempo en el que detectemos al paciente, si hacemos una detección temprana o no. Ujú, Depende de la misma carga genética que tenga el paciente, de los factores de riesgo asociados, de la enfermedad en sí. No ujú. toda enfermedad progresa de la misma manera en cada paciente.
es muy difícil decir, mirá, vos vas a tener tantos años. Yo he tenido pacientes que han progresado muy rápido, desgraciadamente, y probablemente en 1 año, en 2 años tenían mucha discapacidad. Y pacientes que realmente con una pequeña dosis de medicación y fisioterapia y todo, pasaron 5 años, 6 años y los sigo viendo prácticamente iguales. Entonces, es muy variable Bien. la evolución. Tengo un lindo mensaje acá. No acostumbramos a poner estos elogios, pero dice: buenas tardes, agradecerle al doctor por curarme de una parálisis facial hace 4 años, que Dios lo bendiga. Soy Héctor, nos felicita por el programa. Gracias, Héctor, y gracias por contarnos la experiencia con el doctor. Muchas gracias Héctor. Sí, bueno, eso es lo que nos reconforta siempre, ¿no? Cuando uno puede ayudar al paciente en algo. Y sobre todo de estas enfermedades que tienen que ver con la neurología, que son, la verdad, cada vez que decidimos hacer frente a una de estas temáticas, sí, como nos ponemos a la defensiva siempre, ¿no? Porque nos cuesta hablar. Seguro. Ahora, doctor, yo lo voy a sacar un ratito de Parkinson. Sí. No le dije ni le avisé tampoco. No. Quiero mostrarle un video, señor director, el que le pedí que me prepare del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque este video ha generado mucha polémica a través de las redes sociales y en los noticieros, y se han generado un montón de memes. En el video se puede observar, voy a pedir que se repita, termina su discurso el presidente Joe Biden. Si lo podemos volver, señor director. Se da vuelta, extiende la mano al aire, como para saludar a alguien en un escenario donde estaba solamente él, y se ve que se pierde, que no sabe hacia dónde salir o cómo reaccionar después de ese discurso ante las cámaras de televisión y un número importante de personas. Doctor, la inquietud tiene que ver con que he podido leer algunos artículos y de especialistas y de neurólogos quienes vieron con preocupación este síntoma o este signo del presidente Joe Biden, porque podría tener relación con la demencia. Sí, digamos, es algo preocupante desde ya. Puede tener relación, habría que evaluar. Esto puede ser algo agudo, lo cual estaríamos hablando de un cuadro confusional, probablemente. Por ejemplo, un paciente que puede ser totalmente lúcido, todo bien, y de golpe se deshidrató, le bajó un poco el sodio, y te puede hacer un cuadro confusional y vos decís, che, tal, lo veo perdido. Pero es algo agudo, no es algo crónico. Claro. O podríamos estar hablando de una enfermedad neurodegenerativa que sea un síntoma de alarma, decir, che, ¿esto ya le pasó otras veces? Claro, se ve como una pérdida, ¿no? Espacial y de memoria de corto plazo, porque no sabes dónde estás ni quién estaba a tu lado, ¿no? Una desorientación temporoespacial. Esto es algo muy frecuente, ¿no, doctor? Es muy frecuente. Lo vimos con el presidente de la Rúa, también lo vivimos. Se lo vio, eso te iba a decir exactamente lo mismo, la cuando misma él se da vuelta y se pierde. Se da vuelta y se pierde y no sabe para dónde salir. Si bien un set de televisión es un lugar complicado, por la cantidad de luces y demás, bueno, acá en este caso el presidente Biden estaba en un lugar abierto, público. En un lugar abierto, sí. Sí, es un síntoma preocupante. No me animaría a decir de qué exactamente se puede tratar, porque obvio que hay muchas cosas que pueden producirlo, como decía, cosas que son agudas, cosas que son crónicas, pero sí, obvio que me imagino, y más siendo el presidente de Estados Unidos, debe haber pasado por todos los estudios. Y si tiene que ver con algo crónico, ¿podría conducirnos a qué tipo de enfermedad? A estas enfermedades de ¿la demencia senil? Tipo demencias, tipo Alzheimer, Alzheimer. Frontales, que son otras neurodegenerativas, o vasculares, que son los grandes grupos de demencia. Hay otras mucho más. Pero son los dos grandes grupos principales, que son las neurodegenerativas y las vasculares. En este caso, bueno, sí, seguramente haciendo todas las evaluaciones se llega a la conclusión. Muchas gracias, doctor, y permítame hacer una reflexión como parte de los medios de comunicación y que muchas veces nos tomamos a la ligera estas situaciones y a partir de eso se generan un montón de burlas a través de las distintas plataformas y muchos se pueden sentir identificados con esto, ¿no? Con este tipo de situaciones. Seguro que sí. Vamos a continuar con el Parkinson, que era el tema que lo trajo acá. Gracias por la aclaración. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, quiero preguntarle
preguntarle al doctor que si el Parkinson es necesaria la tranquilidad en la vida de la persona. Me refiero a una vida tranquila y sin preocupaciones. Sí, sí, seguro que sí, muy importante, eso no lo habíamos hablado. Ujú, El estrés, ¿sí? La sobrecarga, las preocupaciones y todo, no solamente en el Parkinson, ¿no? En todas las enfermedades neurovasculares, neurodegenerativas y todo ujú, participa. Y en el Parkinson es algo muy común la consulta por aumento del temblor. Y ujú. muchas veces tiene que ver con esto, con aumento de estrés, de preocupaciones. Uno relajando al paciente, en una próxima consulta el paciente está mucho mejor, sin cambiar medicación ni nada. O sea, tiene mucho que ver que tenga una vida tranquila, una vida relajada, con haciendo actividad y todo lo demás que hablamos, pero es fundamental. Bien, viendo acá rápidamente distintas preguntas de los televidentes, es el neurólogo el especialista encargado de tratar este problema. Sí, sí, es el neurólogo acompañado de todo un equipo, como decíamos, de fisioterapia, psicología. Vamos a necesitar muchas veces del cardiólogo por esto de la hipotensión, del clínico a veces porque son pacientes que se constipan. O sea, hay Ajá. muchos otros síntomas que es un equipo multidisciplinario, pero generalmente lo gobierna el neurólogo. ¿Por qué hace referencia a la constipación, doctor? Porque como toda patología que disminuye los movimientos, nuestro ritmo intestinal tiene mucho que ver con los movimientos, con la actividad que hacemos. Si yo dejo de hacer actividad y estoy quieto y cada vez menos movimientos, seguramente va a afectar mi ritmo intestinal, mis reflejos intestinales y empieza a aparecer todo esto de la constipación, más esto que te decía de la disautonomía, que no solo es la baja de presión, sube la presión, sino también todo esto de la constipación y otras cosas. Entonces es un síntoma muy común de Bien. ver en pacientes con poco movimiento. ¿Un neurólogo trata la depresión? Pregunta de nuestro televidente, no mía, ¿no? Porque dice, mi hijo tiene Sí, depresión, es normal, estamos con un neurólogo, no sé si decirle no tiene que consultar con un psiquiatra, con un psicólogo. sí. Está capacitado para tratarla. Ajá. Generalmente, como digo, nosotros tratamos de trabajar siempre en forma multidisciplinaria y en estos casos de contar con la ayuda del psiquiatra, que es el especialista Claro. en ese tema. Está capacitado, no vamos a decir que no, pero lo adecuado sería siempre la consulta con Bien. el psiquiatra. Permítame dejar un mensaje, la depresión nunca es normal. No, la depresión no es normal. Nunca. Hay distintas causas, muchísimas causas de depresión, algunas que pueden estar relacionadas a patologías orgánicas, otras no, pero no es algo normal, nunca lo tenemos que aceptar como algo normal. Ahora, ¿enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demás conducen a depresión en algún momento? Hay un mayor riesgo, como hablábamos recién de mayor riesgo de trastornos cognitivos, memoria, todo eso, también de trastorno anímico, de depresión, porque son patologías crónicas donde uno de entrada se va enterando lo que va a venir a posterior y eso muchas veces cuesta asimilar, cuesta aceptar y lleva a trastornos distímicos, anímicos, depresivos, es mucho más frecuente que en la población general. Bien, recién un ¿Eh? televidente hablaba y hacía referencia a esto de la vida cotidiana, de la tranquilidad para vivir de un paciente con Parkinson. ¿También hay que adaptar o intensificar los cuidados del hogar teniendo en cuenta de que hay un problema como motor y de desplazamiento Sí. del paciente? Es fundamental la participación de la familia, ¿sí? Hay que adaptar no solamente toda la parte médica y de actividades, sino todo esto del hogar. Esa Ujú. parte también es muy importante y está bueno que nos hayan preguntado. Etapas avanzadas del Parkinson, el paciente va a necesitar todo un apoyo familiar, de cuidadores, cambiar, te diría, muchas cosas del hogar, desde el baño, con agarraderas, Ujú. con pisos que no sean resbaladizos, Sacar porque las alfombras, ¿no? Porque por ahí la alfombra es como exacto, y traicionera en no la tener casa. pisos donde, porque son pacientes, uno de los síntomas comunes son pacientes que pierden los reflejos posturales. Yo voy caminando y me tropiezo y saco una pierna y no me caigo. Ellos no pueden hacer eso. Ajá, ajá, Empiezan a perder ese tipo de reflejos. bien, Entonces los golpes, las caídas es algo también muy común, ¿no? bien. Hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la asistencia para poder comer, para poder En realizarla etapas también, avanzadas ¿no? seguro Ya que sí. se necesita de Tratamos alguien. de retrasar lo más que se pueda llegar a eso, ¿no? Pero en etapas avanzadas de llegar a
tal trastorno de movimiento que el paciente necesita ayuda. Ayuda para cortar, ayuda para llevar la comida a la boca, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Doctor, me voy a quedar con este mensaje que hacía referencia en el comienzo de la entrevista. Hay muchos tratamientos y tratamientos efectivos. Desde ya, cada vez hay más tratamientos, cada vez aprendemos más sobre esta enfermedad. Tenemos, gracias a Dios, obvio, siempre el apoyo de la industria, de la investigación, y eso ayuda mucho, no a nosotros, sino a la población. Es fundamental la detección temprana, es fundamental consultar rápido, por ahí no es nada y ojalá no sea nada, pero siempre es mejor detectarlo a tiempo porque podemos hacer muchas cosas para retrasar la evolución. Muchas gracias por su disposición con No, Medical Televisión y gracias. Personalmente también, porque el otro día lo fui a ver con un dolorazo de cabeza y enseguida trató de resolverme el problema. Gracias, No, doctor. gracias a vos. Nosotros Gracias. llegamos al final de Medical Televisión. Repetimos el domingo a las 10 de la mañana, por si se quedó con ganas de refrescar alguno de los datos que dimos en esta edición. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, David Alanís, también a Marisol Guaymás, por ayudarme en la producción de Medical Televisión. Fue un placer estar con ustedes en la pantalla de Canal 9 Multivisión. Será hasta la semana que viene.